¿Dónde se cobija el alma? ¿En el corazón? ¿Han visto estas imágenes de Jesús con el corazón candescente, con una llama? ¿O bien en el cerebro? Porque el alma se ha hecho carne en el cerebro. Bueno, en unos instantes lo sabremos en redes. A primera vista parece bastante fácil. Digamos que algunos animales ni siquiera se reconocen a sí mismos. No se reconocen en un espejo. Otros, como los chimpancés, igual que nosotros, se reconocen. Tienen una idea de sí mismo. Y a nosotros lo que nos distingue de unos y otros es que tenemos una imaginación que nos permite lucubrar. Y además, no sabemos si con otros, tenemos emociones y memoria. Eran las tres facultades del alma, según todo el pensamiento que nos ha precedido. Pero ¿dónde está el alma? ¿Dónde se cobija? Bueno, para unos estaba en el corazón. ¿Recuerdan? La ven todos los días o de vez en cuando esta imagen de Jesús con una llama ardiendo en el corazón. Y para otros, ya los primeros grandes científicos, el alma estaba en el cerebro, el alma se hizo carne. Pero, ¿hemos resuelto de verdad el misterio diciendo esto? Nuestra mente, lo que somos, recuerdos, emociones y experiencias se acumulan en el cerebro, fijándose en las uniones electroquímicas entre los millones de neuronas que contiene. Alma o psique caben en el poco más de 1,5 kilos de tejido. El mismo que el filósofo Henry Moore describía como esa desestructurada, gelatinosa e inútil sustancia. Casi todos sus colegas pensaban como él, y no era raro. Nos encontramos en la Inglaterra de mediados del siglo XVII. El alma es un principio inmortal e inmaterial que piensa, siente y rige el cuerpo. El cerebro, una glándula de aspecto desagradable y de irritante inutilidad. En este momento histórico, alguien acuña la palabra neurología. Es Thomas Willis, quien por aquel entonces y junto a un grupo de sabios va a dar comienzo a una nueva era. La era neurocéntrica en la que nos encontramos hoy, donde el cerebro y mente son dos conceptos inseparables. Willis estudió con detalle la estructura cerebral y propuso una nueva concepción de la mente. Para él, pensamientos y emociones eran tormentas de átomos en el cerebro. De alguna manera, abrió el camino teórico que habría de llevar al descubrimiento de los neurotransmisores, cientos de años después. Si Descartes estaba equivocado, si no había espíritu y todo era materia, los males del alma habían de ser físicos. Propuso entonces que los trastornos como la depresión se podían curar con sustancias químicas. Preparados capaces de restablecer el equilibrio del fluido nervioso. Hoy forman ya parte de nuestra cultura los fármacos contra la ansiedad o la depresión, la timidez o la hiperactividad. Puede que en su forma las teorías de Willis se parecieran más a la alquimia que a la ciencia moderna. Pero es innegable que dio los primeros pasos hacia la concepción de mente y cerebro que tenemos hoy. Inauguró hace más de 3 siglos nuestra era, la era del cerebro. Carl Zimmer escribe regularmente sobre ciencia en el New York Times y está comenzando a destacar como uno de los mejores ensayistas del campo. Hoy descubriremos por qué se interesó nuestro invitado en la historia de la neuroanatomía.
Isn't it incredible, no? No me digas que no es increíble. Increíble y al mismo tiempo cómo persiste, ¿no? Me refiero a esta idea del alma. Algunos amigos paleontólogos me dicen que, aunque se trate de algo tan persistente y muy importante, de hecho, nuestros antepasados empezaron a fabricar herramientas hace unos 2 millones de años. Y la noción del alma solo vino mucho después. Es verdad, ¿de dónde salió esta idea? Bueno, la idea del alma, o de algo parecido al alma, probablemente surgió hace mucho tiempo. Tal vez hace 1 millón de años, o unos cuantos cientos de miles de años. Podemos obtener pruebas de esta evolución realizando estudios psicológicos en la gente. Tendemos a ver un agente en las cosas. Nuestros cerebros están programados para entender las intenciones de los otros, pero también podemos llegar a ver una intencionalidad en un círculo que se mueve por la pantalla. Si se desplaza de un modo concreto, quizá digamos, mira, el círculo está persiguiendo al cuadrado. Así que imponemos un alma incluso en las formas abstractas. Se trata de un instinto muy nuestro. Me parece que es bastante fácil que ese instinto de entender a la gente diera lugar al concepto de alma. Y no solamente en la gente. En la Edad Media se creía que incluso los árboles o las rocas tenían alma. Es verdad. Así que en la naturaleza había almas por doquier. Siempre que percibíamos algo parecido a una acción o cambio, creíamos ver un alma. ¿Y dónde se situaba el alma? Con los seres humanos, por ejemplo, lo primero que hacían los sacerdotes con un cadáver, con alguien muerto, era extraerle el cerebro. Pero al preparar el viaje al más allá, dejaban intacto el corazón, porque creían que era el motor de la vida. ¿Hasta cuándo fue esto así, más o menos? Pues sin duda, en el antiguo Egipto creían que el corazón era el centro de la vida, que el alma residía en el corazón. Aristóteles también pensaba que el corazón constituía el centro de la vida. Muy poca gente pensaba en el cerebro, como lo hacemos ahora, como el lugar en que se ubica nuestro sentido del yo, nuestra personalidad, nuestros recuerdos. El corazón fue un concepto muy poderoso que estuvo vinculado al alma durante siglos. En la Edad Media, se creía que cada persona tenía 3 almas, una en el hígado, otra en el corazón, y luego estaba el alma racional, el alma del cristianismo, que no se ubicaba en ningún lugar concreto porque se trataba de un alma inmaterial. Así que el corazón siguió considerándose como un órgano central en lo relativo al alma, y por eso tenemos imágenes de Jesús abriendo su corazón. De este modo se nos muestra su verdadero yo, porque todos pensaban que allí residía el alma, que lo más recóndito de cada ser estaba en el corazón. Jesús no abre su cráneo y nos muestra su cerebro. Nunca he visto una imagen de este tipo. No, es cierto. Y luego, bueno, llega este médico británico, inglés concretamente, Thomas Willis, sobre el que versa tu fantástico libro. Y resulta que él es el primero que dice todo está en el cerebro. Y en cierto modo, como veremos, se refería al hecho de que el alma se transforma en carne en el cerebro. Esto es algo muy revolucionario, ¿no?, para la época. Desde luego, se trataba de un modo totalmente nuevo de reflexionar sobre la naturaleza humana. Afirmaba que la memoria, la capacidad de aprendizaje y las emociones eran en realidad producto de los átomos del cerebro, de la química. Nadie había pensado eso antes. Claro, hoy día todos pensamos así, lo damos por sentado.
Pero en el siglo XVII fueron Thomas Willis y sus colegas los que llegaron a esta idea por primera vez. Se trataba de una idea bastante revolucionaria por aquel entonces. Así que realmente, tal vez fue el primero que afirmó que el alma es carne y que está en el cerebro. Y si esto es así, ¿por qué no lo persiguieron por sus ideas como a otros herejes, ¿no? Qué buena pregunta. Es cierto que hubo una gran persecución de gente que profesaba ideas parecidas a esta. Descartes tuvo problemas por sus ideas. Thomas Hobbes afirmó que la mente no es más que materia en movimiento. Y los obispos de Inglaterra lo persiguieron, o por lo menos lo intentaron. Thomas Willis es un caso aparte, porque procuraba dejar espacio para la noción cristiana del alma. Él mismo era un cristiano tremendamente devoto. Así que no se cuestionaba los conceptos básicos del cristianismo. Simplemente quería analizar el cuerpo humano y aprender cosas sobre él. Y por el camino, aprender cosas sobre el alma. Por lo que a él no le parecía que hubiera ningún conflicto, ni tampoco a los líderes de Inglaterra. Además, era un científico con muy buenos contactos. Uno de sus amigos era el arzobispo de Canterbury y la principal personalidad religiosa de Inglaterra. Así que obtuvo protección. Desde la época de Willis ha cambiado mucho y se ha mejorado tremendamente. En aquella época prácticamente no había métodos de localización cerebral y lo que se hacía era postular hipótesis. Ahora lo que estamos haciendo es localizar áreas cerebrales con muchísima exactitud, fundamentalmente utilizando métodos de estimulación eléctrica y en algunos casos magnética para identificar áreas cerebrales. La identificación de las funciones de las distintas partes del cerebro es de gran utilidad en las operaciones de extirpación de focos epilépticos. Conocer bien su disposición permite al médico encontrar el camino adecuado hasta el foco a eliminar sin dañar ninguna parte importante. Bueno, en el caso de los pacientes epilépticos es fundamental identificar las regiones que deben ser protegidas. En ese caso, lo que se hace es estudiar mediante mantas de electrodos las estructuras cerebrales responsables, por ejemplo, de distintas actividades como pueden ser el movimiento. Esta es la región responsable del movimiento, el área motora primaria. Aquí tenemos la región responsable del responsable del habla. Esta sería la zona responsable de la comprensión del habla. Aquí están la visión y esta es la zona somatosensorial primaria, es decir, la zona que recibe la sensibilidad. Entonces la idea es colocar mantas de electrodos parecidas a estas, pero con un número mayor de electrodos. Estos son 20 electrodos y lo que se suele hacer es poner más de 60 electrodos. Se colocan, una vez que se ha abierto el cráneo del paciente, directamente sobre la superficie cerebral, tal y como lo vemos aquí, y mediante estímulos eléctricos se pueden ir probando cada uno de estos pares de electrodos de modo que veamos cuál es la respuesta clínica del paciente, que puede ser el movimiento de un miembro contralateral o percibir una sensación, o bien, en el caso de que estés en área de Broca, tener dificultades, por ejemplo, para el habla. Aplicando corrientes eléctricas en las diferentes zonas de la corteza cerebral, se puede ver cómo éstas generan distintas reacciones fisiológicas dependiendo del lugar donde se encuentre cada electrodo. No todos los pacientes tienen las mismas áreas exactamente en las mismas regiones, es decir, puede haber una variabilidad de medio centímetro o 1 centímetro en la localización de un área. Y es precisamente esta variabilidad la que nosotros queremos conocer mediante las técnicas de mapeo cerebral. La idea es que se va a hacer una craniotomía, es decir, se le levanta el cráneo, después se separa la dura madre y vamos a colocar una manta de electrodos, que son estos que estamos viendo aquí, en la región cerebral que sospechamos que es responsable del foco epileptógeno. Posteriormente se cierra el cráneo, se pueden colocar numerosos electrodos, se cierra el cráneo y van a quedar los electrodos en la posición que estamos viendo aquí,
los cables lógicamente quedan por fuera del cráneo, de modo que vamos a situar al paciente en la unidad de vídeo EEG para que sea estudiado durante un periodo habitualmente de 4 a 5 días, con el objeto de identificar por un lado el foco epileptógeno y además hacer el mapeo cerebral, que consiste en estimular pares de electrodos para identificar las respuestas clínicas del paciente. Este es un ejemplo de un vídeo EEG de un paciente con electrodos subdurales al que se le va a someter una estimulación eléctrica para la identificación de la zona motora del brazo. Este es el registro eléctrico de la actividad cerebral, se procede a la estimulación eléctrica que vemos en este momento y el paciente, en este momento, de forma absolutamente involuntaria, va a mover el brazo derecho. Este es otro ejemplo de mapeo en el que se está estimulando, aquí se ve muy bien el artefacto de estímulo y la paciente está notando, ahora lo dice, un hormigueo que corresponde a la región somatosensorial de la mano derecha. Este es un paciente en el que había que estimular la región motora correspondiente al área de Broca para ver la zona del lenguaje. Está hablando antes de la estimulación, ahora le estamos estimulando. El paciente durante el momento del estímulo ha hablado con muchísima más dificultad que antes y que después del estímulo, y esto corresponde a la región motora del lenguaje. Una vez que hemos identificado el foco epiléptico y las regiones que deben ser protegidas mediante el estudio con vídeo EEG, lo que vamos a hacer es proceder a la extirpación. Y estas son las regiones que corresponden a la zona motora de la cara, del brazo y del hombro de este paciente y que por lo tanto deben ser protegidas, y esto que se ha marcado aquí con un hilo negro es la región que puede ser extirpada donde se encuentra el foco epileptógeno. En algunas ocasiones, fundamentalmente cuando estamos hablando de las áreas del lenguaje, se puede hacer la intervención despierto y proceder a la estimulación de forma continua durante toda la intervención. En este caso se trata de un paciente con un tumor cerca del área de Broca que tiene que mantenerse despierto durante toda la intervención y que está hablando con el neurólogo mientras se está llevando a cabo la estimulación eléctrica seriada. Se hace aproximadamente cada 20 segundos una estimulación eléctrica, de modo que le vamos sometiéndole a test para ver si se afecta la zona relacionada con el habla. Y Willis fue también un pionero en otras cosas, como señalas en tu libro. Una de estas cosas es el tema tan difícil de entender a veces. El hecho de que tenemos un cerebro integrado, que hemos heredado el cerebro de los reptiles y que al volvernos mamíferos no descartamos el cerebro de los reptiles, sino que lo mantuvimos perfectamente integrado. Él ya era consciente de esto, ¿verdad? Sabía que el cerebro podía hacer muchas funciones muy distintas. Así es. Él observaba el cerebro de los peces, de los monos, de las vacas. Analizaba estos cerebros y veía semejanzas y diferencias. El cerebro humano se parecía mucho al cerebro de otros animales. Y Thomas Willis creía, por tanto, que si un animal tenía las mismas partes que un humano, estas partes podrían hacer las mismas cosas que los humanos. Creía de veras que un caballo recordaría dónde había buena comida en el prado, utilizando las mismas partes cerebrales que nosotros. Solo que nosotros teníamos un cerebro mayor capaz de más pensamientos, por así decirlo. Esto realmente prefigura un tipo de pensamiento evolucionista, aunque Thomas Willis jamás lo hubiera expresado así. Para él era una prueba más del ingenio de Dios como creador, como diseñador. Y sin embargo, en cierto modo, él fue un evolucionista antes que Darwin, ¿no? Casi 200 años antes. Sin duda, él es una de las personas que brindó las pruebas que, 200 años más tarde, Darwin utilizaría con tanta elegancia para forjar la teoría de la evolución. Hay otra peculiaridad de Thomas Willis que también es fascinante. No sé cómo llegó a esto. Él decía que había algún tipo especial de espíritu que iba del cerebro a los testículos. Y a menudo, bueno, no puede hablar de genética, pero sugiere que pasamos
a través de estos espíritus que van del cerebro a los testículos se puede transmitir información. ¿A qué se refería exactamente? ¿Y en qué punto estamos en cuanto a la información para crear otro ser humano? Lo fascinante de Thomas Willis y de su época es que sencillamente desconocían conceptos que ahora damos por sentado. Claro. Por ejemplo, no sabían nada del ADN. De nuevo, él solo hacía observaciones y buscaba explicaciones para las observaciones. Veía que los niños nacen y se parecen a sus padres, y crecen para convertirse en adultos que se parecen a otros humanos adultos. Así que tenía que haber alguna idea ahí. Tenía que existir lo que llamaríamos información, algo que se transmite para crear a otra persona. Y el único lugar que se le ocurrió en el que había ideas en el mundo fue el cerebro. Así que dijo que tenía que haber una conexión y se dedicó a buscarla. Él buscaba algo físico, algún tipo de vaso conductor o algo que fuera directamente del cerebro a los testículos. Nunca lo encontró. De manera que, ¿sabes? Esto debería haberle dado una pista de que tal vez había otro tipo de información en el mundo. Información genética. Instrucciones. Exacto. Pero fueron necesarios siglos de investigación para llegar a ese planteamiento tan distinto. Otra idea fantástica y pionera de Willis es que estaba totalmente convencido de que mediante fármacos y manipulaciones físicas podían curarse todas las enfermedades. No tenía ninguna duda al respecto. Así que, en cierto modo, de nuevo, estaba avanzando lo que sería la futura farmacogenómica actual. ¿En qué posición estamos ahora con respecto a esto? Sí, creo que en este sentido Thomas Willis jugó un papel realmente decisivo. Y se trata de algo de lo que la mayoría de gente no se da cuenta, porque su idea era que mediante la alteración química de la actividad cerebral se podían curar todas esas enfermedades. Así que él explicaba que un ataque epiléptico podía estar causado por un descontrol químico, como la pólvora que explota. Se trataba de una manera de razonar muy distinta a la que imperaba entonces, cuando la gente decía que los epilépticos estaban poseídos por el demonio. En el caso de la melancolía, Thomas Willis recetaba una fórmula secreta compuesta de algún tipo de jarabe de acero. De hecho, nadie sabía en qué consistía, y se hizo muy rico con eso. Se lo administraba a la gente diciendo, esto te curará porque modificará la química de tu cerebro. Este es el paradigma en el que todavía trabajamos. Cuando alguien toma por saco algo así, lo hace con la convicción de que, tomando esa sustancia química, podrá modificar este aspecto de su persona. ¿Y se puede? Hasta cierto punto sí. Es decir, puedes modificar tu cerebro tomando una copa de vino. Es decir, no es tan difícil modificar el cerebro. La pregunta es, ¿cambiará del modo que realmente quieres? ¿Y es la mejor manera de cambiarlo? Thomas Willis fue uno de los primeros en abordar las enfermedades mentales desde una perspectiva farmacológica. Para él, los trastornos del cerebro se podían corregir manipulando los átomos que lo componen. Hasta el 1630, la melancolía, que actualmente llamaríamos depresión, se trataba con astrología, los 4 humores de Galeno y rezos a Cristo. Willis revolucionó el tratamiento. Empezó a recomendar un jarabe y charla agradable como terapia. Y aunque los fundamentos eran correctos, la efectividad de su jarabe de acero y 100 pies triturados era más que dudosa.
Según él, este tratamiento eliminaba los corpúsculos de sal y sulfuro de la sangre responsables de la melancolía. Durante 300 años, la psicofarmacia fue más un sueño que una realidad. Con Freud se impuso el psicoanálisis y se abandonó el uso de fármacos para tratar las enfermedades mentales. El resurgimiento de las drogas se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a usar la toracina y otros componentes. Los neurocientíficos descubrieron que estas drogas podían modificar la concentración de dopamina y otros neurotransmisores. De pronto pareció que solo era cuestión de ajustar los niveles, tal como Willis había predicho. La fluoxetina, más conocida por su nombre comercial, Prozac, se utiliza actualmente para tratar la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo. Cuando salió al mercado en 1990, representó una revolución en la psicofarmacia por sus bajos efectos secundarios. No crea adicción y los efectos de una sobredosis no son muy graves. La fluoxetina actúa sobre el sistema nervioso central, concretamente sobre los niveles de serotonina. Se cree que la depresión está relacionada con un desequilibrio en los niveles de este neurotransmisor. Un bajo nivel de serotonina entre las neuronas provoca la depresión. La fluoxetina evita que las células capten serotonina, de modo que la cantidad de neurotransmisor entre las neuronas sea mayor. Como sucede con la mayoría de psicofármacos, se desconoce el mecanismo de acción preciso de esta molécula. Lo único que podemos ver son sus efectos. Willis se había hecho rico con sus tratamientos, pero probablemente no daría crédito a las cifras que estas moléculas movilizan a día de hoy. Solo los antidepresivos mueven más de 12.000 millones de dólares en los Estados Unidos. Actualmente existen drogas para una gran cantidad de trastornos. El modafinil mejora la memoria y levanta el ánimo. La ritalina se da a los niños para combatir el déficit de atención y la hiperactividad. Hay drogas para dormir y drogas para mantenerse despierto. Y a pesar de todo, las cosas tampoco han cambiado mucho desde los tiempos de Willis. Tomamos las pastillas que nos receta el médico para nuestras paranoias, aunque él, como Willis, no pueda explicar exactamente por qué funcionan. Carl, hay una idea que se acerca mucho a este tema del alma. Y es un tema en el que la gente piensa constantemente. Me refiero a la idea de uno mismo, del yo. A veces, cuando hablas con la gente, lo que les preocupa de la muerte, del carácter inevitable de la muerte, no es tanto que sus átomos se desconexionen, sino que la idea del yo vaya a desaparecer. Si esta idea del yo también es cerebral, también es carne, esta idea del yo pues también desaparece como el cerebro, ¿no? Sí, es una idea muy inquietante. Y creo que es uno de los motivos por lo que enfermedades como el Alzheimer resultan tan devastadoras. Porque mirando a alguien que padece la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de daño cerebral, realmente puede verse como el yo de otra persona desaparece. Se destruye paulatinamente a medida que el cerebro se va destruyendo. Esto puede observarse, y en ese caso no puedes forjarte la ilusión de una muerte súbita, en la que parece que el yo se vaya a otro lugar. Como a través de una puerta, cuando alguien tiene Alzheimer, lo que ves es que se desintegra. Sí, o se transforma en otra persona. Es otra cosa extraña que sucede con algunas de estas demencias. Alguien puede pasar de ser muy conservador políticamente a ser muy liberal.
O de repente se viste de un modo totalmente distinto y decide hacerse pintor. Ya no parece la misma persona. Apenas puede recordar su propio yo. De hecho, pueden estudiarse los cerebros de esta gente y ver que se producen cambios físicos en el cerebro que cambian a la persona. Es difícil pensarlo, ¿sabes? El yo es un concepto muy importante para nosotros, por lo menos en Occidente. Es cierto, es cierto. Causa estragos, ¿no? Que esta idea del yo desaparezca. Si pensamos en lo que nos diferencia de los chimpancés, por ejemplo, los chimpancés son conscientes de sí mismos, se reconocen en el espejo. Y nosotros también, por supuesto. Pero además de esto, además de reconocernos, somos capaces de imaginar cosas y generar convicciones, algo que el chimpancé no puede hacer. Algunas de estas convicciones pueden demostrarse, otras no pueden demostrarse en absoluto. Pero la idea del yo, de uno mismo, ¿es simplemente una convicción que hemos generado de que hay algo más? ¿O cómo surgió esta idea del yo, de uno mismo? Mucha gente ha estudiado el yo desde una perspectiva neurológica, a través de gammagrafías cerebrales, y se ha descubierto que nuestro cerebro actúa de un modo distinto cuando pensamos en nosotros mismos. Hay ciertas regiones cerebrales que parecen coordinar un tipo especial de pensamiento al pensar en nosotros mismos. Ya. Así que en realidad el yo no solo puede considerarse como la manera especial que tiene el cerebro de identificar todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, sino que es más bien una cuestión, no es una cosa, es un proceso o una organización. Por lo menos así es como los científicos empiezan a considerarlo. Y cuando se altera esta red, empiezan los problemas del yo. Es entonces cuando la persona ya no se parece a lo que era, porque no puede retomar su memoria autobiográfica. Esto es algo que pasa, simplemente no recuerdas quién eres. O tal vez la manera de regular las emociones al pensar en uno mismo cambia también. Por lo que emocionalmente pareces otra persona. Me parece que los científicos realmente piensan así sobre el yo ahora, pero todavía quedan muchas cosas por entender. La conciencia sigue siendo un auténtico misterio. En programas anteriores hemos hablado sobre la memoria y la capacidad que tenemos de seleccionar la información. Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania nos da más datos sobre el acto de recordar. Este nuevo hallazgo revela que las zonas del cerebro que usamos para almacenar nuestros acontecimientos y las que usamos cuando intentamos recordar son las mismas. Los científicos entregaron a los participantes cosas para recordar, como caras de famosos, objetos comunes o paisajes conocidos. Al mismo tiempo que intentaban recordar las imágenes, se les analizó la actividad cerebral mediante resonancia magnética. Los resultados mostraron las zonas cerebrales en las que se almacenan las caras. Vieron que estas regiones se activaban segundos antes de que los participantes dijeran el nombre de quien estaban recordando. Además, pudieron ver que objetos, caras y paisajes se almacenan en zonas diferentes. El protocolo de Kioto sugiere a las empresas que emitan menos gases contaminantes a la atmósfera. Puesto que las necesidades de la sociedad son las mismas, los ingenieros intentan crear alternativas energéticas más limpias, inspirados en la fuerza de la naturaleza. Aunque el aprovechamiento de la energía de las olas del mar no es ninguna novedad, un grupo de ingenieros australianos ha conseguido crear una planta mareomotriz capaz de sacar el máximo rendimiento a la fuerza vertical de las olas del Pacífico. La plataforma convierte la energía transportada por las olas en energía eléctrica. Cuando la ola pasa por debajo de ella, penetra por un tubo y comprime el aire contenido en la cámara interior, que acaba moviendo una turbina. La novedad es que esta turbina también aprovecha la energía del descenso de la ola. Una parte de la energía se usará para el funcionamiento de una desaladora, que aportará 2.000 litros de agua potable al día. Esta opción de energía renovable puede ser muy útil en zonas de la península con una intensa fuerza marina y con escasa agua consumible. El narval es un mamífero marino que vive en los mares fríos del Ártico. Se caracteriza por tener un colmillo externo que puede llegar a medir hasta más de 3 metros de largo.
Su función ha llevado mucha controversia, pero solo hoy un dentista ha conseguido hallar la respuesta. El colmillo está presente en casi todos los machos y en pocas hembras. La mayoría de las hipótesis sostenían que servía para romper el hielo del Ártico o bien para conseguir pareja. Pero estas teorías eran rápidamente abandonadas, puesto que daban desventaja a las hembras y en consecuencia a la especie. El nuevo hallazgo sugiere que el colmillo es un órgano sensorial hidrodinámico. A través del estudio de su estructura, se ha observado que el interior está formado por 10 millones de pequeñas conexiones nerviosas que le proporcionan información sobre el exterior. Se ha comprobado que estas células son capaces de detectar cambios de temperatura, de salinidad, de presión y hasta de la turbidez del agua. Con tantas ventajas, quién sabe si de aquí a muchos años acabarán todas las hembras teniendo uno. Muchos de los inventos que han tenido éxito han surgido cambiando el punto de vista. Así lo ha hecho la Agencia Espacial Europea, tras lanzar un satélite para pronosticar el clima desde el espacio. El satélite cilíndrico y de 2 toneladas de peso observará los cambios climáticos en Europa, África y Medio Oriente. Debido a su alta resolución, el nuevo satélite puede enviar 20 veces más datos y al doble de la velocidad de los antiguos satélites. Además, algunas de estas imágenes serán infrarrojas y permitirán mostrar a los expertos la temperatura de las nubes y la superficie de la Tierra y el mar. Lo más impresionante es que este satélite tiene canales capaces de absorber ozono, vapor de agua y dióxido de carbono. Esto permitirá analizar las características de las masas de aire y hasta reconstruir una vista tridimensional de la atmósfera. Según los especialistas, los datos que ofrezca este satélite serán de gran importancia para probar las teorías sobre el calentamiento global del planeta. Si hay alma, ¿dónde está esta alma? Bueno, primero, bienvenidos a esta segunda parte de Redes. Bienvenidos a nuestra audiencia, a los telespectadores en España y en el resto del mundo a través del canal internacional de televisión española. ¿Dónde está el alma? Primero, ¿cómo surge, Paco, cómo surge esta historia del alma? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bien, la historia del alma yo creo que surge casi con las primeras civilizaciones. En la medicina hipocrática que tiene lugar entre los siglos V y II, V antes de Cristo, II después de Cristo, ya se habla con frecuencia del alma e incluso de las enfermedades del alma. Pero quizá en toda la historia de la humanidad, el personaje central, si tuviéramos que personificarlo en alguien, es el señor Descartes. El señor Descartes se encuentra con un problema de que existen unos cuerpos tangibles, lo que él llama la res extensa. Materia, res extensa, que no se pueden mover por sí solos. Y luego existe una cosa que nosotros llamamos conciencia o alma, o pensamiento, que es la res cogitans. Entonces, él estudia cómo interactúan una sobre otra. Sabe que la res extensa, la materia, influye en el alma y sabe que el alma influye en la materia. Entonces busca un sitio donde tenga lugar esta interconexión entre cuerpo y alma, y este sitio es un sitio muy pequeño que es único, no es bilateral, que es la glándula pineal. Ahora bien, vamos a ver. Descartes, ¿no? Está considerado como el portaestandarte, el protagonismo de esta separación, de esta concepción dual del hombre, el alma por un lado y el cuerpo por otro. Pero por lo que tú me dices, y me ha ocurrido con otros científicos, bueno, Zimmer, Carl Zimmer, dice lo mismo del Thomas Willis, ¿no? Estos ya metían el alma en la carne, o sea,
bien, la glándula pineal en este caso de Descartes, pero en el caso de Willis, pues netamente en el cerebro. Creía que era invisible, pero ya la metía en el cerebro. O sea que en realidad ya estaban, y estamos hablando de que del siglo XVII, ya no acababan de ver del todo los anatomistas, los científicos, que el alma fuera espiritual o fuera invisible, inmaterial, que no estuviera vinculada con el cuerpo. ¿Es eso? Bueno. ¿O eso es una conquista mucho más reciente? Vamos, conquista o pérdida, claro. En el siglo XVII ya los anatomistas realizan disecciones, y uno de los territorios que intentan precisamente describir es el cerebro y todo el sistema nervioso. Claro. Y eso les va revelando que unas configuraciones, y ellos van de alguna manera radicando o localizando quizá los actos voluntarios en un lugar, las sensibilidades quizá en otro, ¿no? Ellos van localizando, ubicando cada una de las facultades. Nuria, la gente que creía, o sea, por ejemplo, este libro en el que has participado, del arte de curar en los tiempos del Quijote, ¿no? Precioso, médicos, cirujanos, boticarios, barberos y demás, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué creían la gente con esta historia? ¿Separaban la conciencia, la mente, el alma, el cerebro? ¿Dónde metían el alma? A ver, para mí un concepto muy importante es cuando se concibe el cuerpo, como decía Álvaro, ¿no? El cuerpo como un libro. O sea, hasta siglo XVII, más o menos, la medicina se transmitía a través de los libros, principalmente. Entonces, a partir más o menos del siglo XVII, el libro, evidentemente, tiene una importancia crucial, pero queda relegado en segundo término, y es la experiencia personal la que prevalece, la observación atenta del cuerpo humano. Entonces, esta observación atenta del cuerpo humano no es neutra, o sea, está cargada de ideología. Entonces, esta ideología podía ser de diversas vertientes. Por ejemplo, la Métrie decía, cuando el cuerpo descansa, el alma también descansa. O sea, es una concepción puramente materialista. La Métrie posiblemente pensaba que el alma, de existir, sería algo completamente material. Pues había una visión vitalista. Esta visión vitalista tenía dos vertientes. O bien, la versión vitalista era que bien, el cuerpo era materia, pero que estaba animado por unas fuerzas invisibles, fuerzas vitales. ¿Qué eran? ¿Qué eran las fuerzas vitales? Pues para unos era algún tipo de materia, aunque no se pudiera pues percibir por los sentidos. Para otros podía ser perfectamente el ánima, o el alma, o el espíritu. Oye, es curioso, Paco, es que realmente es increíble vuestra historia, ¿no? Quiero decir la nuestra, la del cerebro, ¿no? Pero fíjate que cuando ya se da por descontado, porque que está en el cerebro y que es carne, esta alma, seguimos utilizando en nuestro lenguaje cotidiano. Decimos, por ejemplo, decidimos con el corazón. Estas son decisiones que tomo con el corazón, ¿no? ¿Y en el corazón qué hay en el corazón? No hay nada. O sea, quiero decirte, ¿qué quiere decir eso? ¿Que antes consideraban que el alma estaba en el corazón? ¿Que esta fuerza vitalista que movía el cuerpo, la materia? Sí, los clásicos hablaban también de tres almas. Una alma concupiscible, que estaba radicada en el vientre, una alma emotiva, que estaba radicada en el corazón, y una alma consciente, que estaba en el cerebro, ¿no? Y por eso nosotros a veces, cuando hablamos de emociones, acudimos al corazón como recuerdo, pero no es más que un recuerdo fosilizado de lo que pensaban los clásicos. ¿Se imaginan ustedes lo que debió ser cuando iban descubriendo, pues que un órgano del cuerpo
no servía para lo que se había creído hasta entonces. Me gustaría que viéramos un documental sobre esto, ¿no? En el pasado, ¿cómo fue todo esto? Londres, 1690. La bruma cubre un viejo cementerio de las afueras de la ciudad. Mientras resuenan los ecos de un campanario lejano, dos hombres armados con picos y palas escarban en una tumba reciente. Desentierran el cuerpo de un pobre hombre que había sido sepultado esa misma tarde. ¿Quiénes son estos hombres? Ser ladrón de cuerpos era un oficio muy lucrativo a finales del siglo XVII. Los hospitales universitarios pagaban muy bien los cuerpos que necesitaban para realizar sus estudios anatómicos. En esa época no se estilaba dar el cuerpo a la ciencia y la única forma de obtener material humano era utilizar métodos ilícitos. Esta situación generó una escalada de estrategias entre los ladrones de cuerpos y los familiares que no deseaban ver profanadas las tumbas de sus seres más queridos. Se inventaron ataúdes reforzados, sistemas antirrobo e incluso se puso de moda vigilar los cuerpos hasta que se pudrieran para enterrarlos luego sin riesgo. Por su parte, los ladrones de cuerpos habían llegado a robar el cuerpo durante el funeral, delante de la mirada horrorizada de sus familiares. Las familias más pobres no podían pagar estos lujos, con lo cual eran los más afectados por el expolio de cuerpos. Inevitablemente, los que menos recursos tenían terminaban en las mesas de disección para su estudio. Pero esta macabra situación tenía otras implicaciones. Ser pobre va asociado a un estilo de vida determinado. La malnutrición crónica, las infecciones por parásitos y el estrés por sobrevivir generan un determinado aspecto y tamaño de los órganos internos. Esto provocó que los médicos y estudiantes empezaran a tomar como normales los tamaños de los órganos de las personas pobres. Pero lo que aparentemente solo debería ser un sesgo debido a los muertos, provocó serias consecuencias en los vivos. En situaciones de estrés, las hormonas segregadas por la glándula adrenal provocan una reducción del timo. Un médico que empezó a estudiar el síndrome de la muerte súbita en los bebés observó que los bebés que fallecían por este motivo tenían el timo más grande de lo normal. Lo que estaba sucediendo es que los timos que él consideraba normales y utilizaba como referencia eran los timos atrofiados de los cadáveres de los pobres. Esta observación le llevó a una apreciación errónea. Creyó que la muerte súbita en los bebés se debía a un timo demasiado grande que terminaba ahogándolos. Se empezó a irradiar los timos de los bebés sanos de forma rutinaria para reducirlos, creyendo que se evitaba este síndrome. Lo que provocó fue un aumento del cáncer de tiroides y problemas de desarrollo. Esta práctica se prolongó hasta el año 1930. ¿Qué errores podemos estar cometiendo ahora basándonos en datos erróneos? La secuencia del genoma humano con la que los científicos trabajan corresponde solo a 5 individuos. ¿Qué nuevos tratamientos se desarrollarán basándose en estos datos sesgados? Solo el tiempo nos dará una respuesta. Oye, hay una cosa que mencionaba Paco sobre las distintas clases de almas, y mencionaba, y me hace gracia, lo del alma emocional. Y en la mente popular está esta idea de, bueno, oye, las imágenes de Jesús con una llama, en el corazón. ¿no? Que yo nunca he entendido muy bien por qué había allí una llama, ¿no? ¿Por qué había una llama? Bueno, ¿por qué la hemos pintado? El corazón siempre ha sido una víscera, digamos, especial entre las vísceras, ¿no? Sí. Es decir, hasta el punto de que el cerebro y el hígado eran secundarias al propio corazón. El corazón era el primero en moverse, el último en morir, era un lugar sanguíneo por excelencia, ¿no? Pero al mismo tiempo es que la tradición científica, la tradición, digamos, filosófica y médica, afirmaba que el corazón era incandescente, es decir, que desde el corazón el calor se transmitía por todos los
por todas las arterias, fundamentalmente, se transmitía al resto del cuerpo. Era como el hogar, como en la casa, la chimenea, ¿no? Por donde se distribuía el calor, hasta el punto de que, lo que se sorprendían más bien es que al hacer las disecciones no se encontraran allí con restos de esa incandescencia. Que era siempre 38 grados. Luego, claro, ¿no? cuando empiezan a utilizar los termómetros, o mejor dicho, los termoscopios rudimentarios del siglo XVII, se dan cuenta que es el mismo calor el del hígado que el del corazón, que otras vísceras, ¿no? Ahora, nos quedó, ¿no?, esto, porque esta historia del sistema circulatorio del corazón, yo te he leído en alguna parte que lo aplicaron luego al cerebro, ¿no? Como nervioso. Si hubiera también un sistema circulatorio neural o... Es decir, cuando William Harvey descubre la circulación sanguínea, ¿no? O sea, el hecho de que la sangre fuera, pues, digamos, a la periferia y luego volviera otra vez, ¿no? Y que eso además fuera un movimiento rápido, esa idea del círculo, de alguna manera inspiró todas las indagaciones posteriores, y cuando reconocieron el quilo, la linfa, ¿no?, y el jugo nervioso, lo aplicaron igualmente, ¿no? Entonces la idea que tenían en común era que circulaba, que en el sistema nervioso tenía que haber necesariamente una circulación, ya se llamaran espíritus animales, ya se llamara suconervio, que es el nombre que finalmente prevaleció, suconervio, y que efectivamente se realizaba un círculo. ¿Qué es lo primero que se deteriora, que se degrada, que desaparece, que se hunde, que se destruye a medida que pasan los años? En el cerebro, digo. Aquí arriba. Normalmente se dice que lo último aprendido. Sigue una famosa ley de Pichot, creo que es que lo primero que se olvida es lo último que se ha aprendido. Antes hablábamos de un caso de las personas multilingües que cuando tienen un accidente cerebral y pierden parte de su cerebro, normalmente pierden la última lengua que han aprendido. Y a veces incluso recuerdan lenguas que casi infantiles, que casi habían olvidado, y empiezan a hablar esta otra lengua, la llamada fascia de Pitres. Pero normalmente, yo creo que nos pasa a todos. Si a mí me preguntan si he almorzado hoy, en cambio posiblemente me acuerdo del día de primera comunión, ¿no? Sí. Perfectamente. El premio, pero tú has conocido un caso clínico de una persona que era absolutamente al revés, ¿no? Sí, una mallorquina. Yo soy mallorquín, y había una señora, la llamaban Melotiva, ¿no?, que tuvo una fascia, y esa señora hablaba perfectamente mallorquín y unas pocas palabras de castellano, pero se dio el caso de una fascia de Pitres inversa, esto también está descrito, que perdió la lengua nativa y conservó la última que había aprendido, que era la castellana, con la cual se movía muy mal. Porque y era no la había muy aprendido difícil nunca del todo de entenderla, ¿no? Claro. Y era realmente un espectáculo, casi grotesco, si no fuera por la pobre hombre, porque oírle hablar aquella lengua que casi no había aprendido y que no pudiera hablar en la lengua que siempre había hablado durante toda su vida. Nuria, ¿y del Quijote qué decían los anatomistas? Quiero decirte, ¿tenía alucinaciones? ¿Qué le pasaba? ¿Lo definían como un carácter, una enfermedad, una patología o era...? Pues verás, uno de los primeros médicos que se interesó por hacer un diagnóstico de Don Quijote fantástico, fue un cirujano del Real Colegio de Cirugía San Carlos de Madrid, y lo bueno del caso es que, él tiene una obra que se llama Primicias, no me acuerdo muy bien del título, pero en esta obra
tiene una frase genial que dice algo así como lo único que le ha faltado a la obra de Cervantes, o sea, al Don Quijote, o sea, lo único que le ha faltado a Cervantes es que nos hiciera la autopsia del Quijote. O sea, que al final de la obra, cuando muere, que alguien hubiera hecho la autopsia para, pues bueno, para saber cuál era. ¿Qué tenía, no? Cuál era su locura, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad en ese momento se tenía la convicción, se pensaba que a través de la disección anatómica del cadáver, pues se encontraría algún signo, ¿no?, que pudiera establecerse la relación. Oye, lógico, años después hubo médicos que, bueno, tocando, palpando el cráneo, ¿no? Sí. Deducían qué tipo de enfermedad padecía uno. Ya ven que es un tema apasionante y que llevamos, pues eso, unos 2 millones de años, unos 6 millones de años desde que nos separamos de este antecesor del chimpancé, y hemos avanzado, pero no lo suficiente para decir que hemos avanzado de un modo decisivo en descubrir lo que Einstein, con mucha razón, llamaba uno de los grandes misterios de la humanidad. Hasta la semana que viene. Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años?